Muy buenos días, segundo día aquí en Turquistán. Llevo ya, no sé, 11 días creo aquí en Kazajistán. Y voy a explorar lo que me queda de la ciudad, que no es demasiado. Bueno, ayer estuve mediodía solamente, vi una parte. Y estoy aquí a las afueras, que esto no es nada. Y hay una bibliotequilla aquí de barrio, apartada, que no es nada turístico ni nada, pero mirad qué belleza. Bueno, estoy mirando en Google si quizá es una oficina de registro o algo así, no lo sé. Pero bueno, hay un parquecito aquí, ya hay unos autos de choque, una noria. Bueno, ya sabéis lo que siempre explico en los vídeos, tan típico de los países exsoviéticos. En todas las ciudades, muchos parques infantiles para niños, muchas norias, muchas cosas para hacer vida en familia. Y bueno, por lo que veo, está abandonado. ¿Qué es lo que mola de estas ciudades? Que lógicamente hay gente que viene aquí mediodía o un día, viene a ver lo típico y se va, que ni duermen aquí, por lo que he leído en los blogs. Pero todas estas ciudades, pues si las vas explorando un poco, caminando, perdiéndote, vas descubriendo cosas que a mí me encantan. Definitivamente está abandonado este parque. Uno de tantos parques en mis vídeos o en muchísimos viajes. Bueno, hay muchos viajes que no subo a YouTube o no he subido a YouTube porque son anteriores a empezar el canal. Pero en muchísimos países que he ido exsoviéticos, pues hay parques abandonados. El último que subí creo que es el de Transnistria, ese país atrapado en la Unión Soviética en cuanto a infraestructura de las calles, las esculturas de Lenin y todo eso, que es muy interesante, que realmente pertenece a Moldavia pero se independizaron unilateralmente. Si no habéis visto el vídeo os lo recomiendo, os lo dejo por aquí arriba. Y hay un parque gigante también abandonado que tiene mucho encanto. Me he venido al parque que hay detrás del mausoleo de Ahmad Yasavi, que es el que saqué ayer, que es quizá el sitio más importante de aquí. Y bueno, voy a ver el parque porque hay algunas fuentes y alguna cosa así modernilla, y luego volveré ya a ver lo clásico y volveré a ver el mausoleo porque lo tengo aquí detrás y me gustó mucho. Lo vi así al atardecer, pero creo que con el sol también puede estar bien ahora. Justo ahí detrás está el mausoleo y este otro parque inmenso, súper bien cuidado. Es que no falla, ¿eh? Todos los parques de aquí están extremadamente bien cuidados y limpios, muy limpios. Siempre hay gente trabajando. Y el otro día una amiga me decía por Instagram que qué feas estas ciudades, todo cemento, qué feo. Y le decía, pero ¿tú sabes la de parques que hay aquí? Esto es una locura. O igual que otro amigo que le enseño las fotos del tren o algo así, y me decía, ¿a dónde vas ahí? Al tercer mundo. Digo, ¿tercer mundo? Tercer mundo, Barcelona. Que si hubiera este parque, el de la Ciutadella, por ejemplo, ¿cómo está eso? Lleno de mierda de perros, lleno de yonkis. Si te estás un rato ahí sentado, te roban. A mí me han robado 2 veces ahí cuando era más joven, durmiendo después de fiesta. Y eso es el tercer mundo, que estén las calles llenas de delincuentes y roben en el metro y en cualquier sitio y tengan 100 robos y estén robando cada día y los dejen libres. Eso es el tercer mundo, la inseguridad. Mira los pobres. Siguiente parada, vengo a la mezquita subterránea que se llama. Aquí a la edad de 63 años, que es la edad a la que murió Mahoma, de forma simbólica Ahmed Yasavi, que era el poeta, meditador y sufista del que estaba hablando todo el rato y el del mausoleo básicamente de toda esta ciudad, se vino aquí a retirar, se montó una celda. La mezquita esta está a 4 metros bajo el suelo. Montó su celda aquí y ya hasta que murió al cabo de 9 o 10 años, creo, a los 72 o 73 años, pues estuvo los últimos años de su vida meditando, rezando y llevando una vida contemplativa. El precio para visitar la mezquita es 1 euro y no vale la pena porque no hay nada. Hay una sala con unas maquetas, un cuadro ahí muy bonito y alguna explicación, pero está en kazajo, así que no entiendo nada. Aquí está la entrada, bajas nada, 4 escalones, 4 metros y está aquí al lado del mausoleo, de su mausoleo. De verdad que qué bonito, ¿eh? Ya flipé ayer. Mirad el vídeo de ayer porque está espectacular. Bueno, de la semana pasada en vuestro caso. Ahora me voy a ver el museo que hay aquí sobre historia de Kazajistán en general y imagino que cosas de Ahmad Yasavi también. Voy para allá y ahora os cuento. Y otra cosa, si eres muy vago o de movilidad reducida, está lleno de carritos de estos que te llevan de un sitio a otro porque las distancias son un poco largas. A mí porque no me importa caminar y tengo tiempo. Pero si no, hay estos carritos que te llevan. No sé si son gratis o cómo funciona, o si son de hoteles. Veo mucha gente mayor yendo. Wow, este museo, sin duda, o sea, el museo mejor preparado para turistas de todos los que he estado en Kazajistán. Está todo absolutamente en inglés. Las exposiciones son guapísimas. Tienes
un montón de pantallas donde puedes ver donde tienes todas las explicaciones en inglés. Puedes ver, por ejemplo, en una sala que hay un montón de joyas, pues puedes ver en la pantalla la explicación de cada joya en inglés. Remarco, en inglés, que en todo el país es muy complicado. Las salas están súper bien. Acabo de ver un show holográfico. O sea, estoy flipando. Encima estaba solo en la sala con una persona, una sala gigante, con un show con un poco mínimamente a la historia del país y bueno, muchos efectos y tal, y cosas de los presidentes y de la hermandad con los otros países túrquicos y todo este rollo. Ahora os dejaré unos vídeos. ¡Qué pasada! He pagado 3,85 €. Llevo aquí unas 2 horas porque me estoy leyendo todo, aprovechando, y estoy flipado con este museo. Increíble, lo del show holográfico acabo de salir ahora, estoy flipando. Y este personaje, que es un símbolo del país, del que he hablado en otro vídeo, también el hombre dorado, del siglo IV a.C., que encontraron la tumba y era la época de oro y tenía, no sé, 4.000 piezas de oro o algo así, y es como un símbolo del país también, sale en muchos sitios. Mirad, es que está toda la explicación de todos los trajes que ves en la sala, algunos de los instrumentos, algunas de las cosas de oro que encontraron del hombre. Y aquí hay otro pasillo con reconstrucciones pues de diferentes trajes militares, bueno, de varias épocas. Encima te lo pone aquí perfecto explicado. Increíble este museo, increíble, muy contento. En este caso toda esta sala son reconstrucciones, bueno, este pasillo, pero es que está súper chulo, está muy bien. O sea, me encanta de los museos, porque tú te puedes leer la información en casa de la historia del país y todo eso, ¿no? Como ya hago. Pero leerlo en el museo, en esos museos donde vas viendo las cosas, no puedes tocar, bueno, en algunos sí que puedes tocar, pero poder verlo ahí en ese momento y con tanta información alrededor y poder visualizar piezas y cosas, o sea, me encanta, o sea, me encanta. Y también hay toda una parte dedicada a los caballos y se dice que está demostrado que la primera vez que se domesticó un caballo fue aquí, en el 3000 a.C., creo que he leído por ahí, pero que fue en todo el territorio del norte de Kazajistán. Bueno, imagino que Kazajistán, Mongolia, todos estos sitios que han sido históricamente nómadas y se han tenido que mover por las estepas, pues imagino que cada país dice que en su país fueron la primera vez, ¿no? El caballo es muy importante para toda la cultura de aquí, no solo por los desplazamientos, sino por el papeo también, porque se los comían y se los comen. Ya habéis visto los mercados que venden carne de caballo, es muy típico. Y luego, entre los siglos XV y XIX, Kazajistán era lo que se conoce como un kanato. Los kanatos son como territorios en los que se llamaban en esa época todos los territorios turco-mongoles. Y bueno, ya hablé de esto también en los vídeos de Azerbaiyán, y estaban dominados por un khan, controlados por un khan. En este caso el más famoso era Genghis Khan, de los mongoles. Pues toda la zona del kanato de Kazajistán durante esos siglos tuvo varios khanes, varios gobernadores. Y mirar qué pasada. O sea, aquí los ves uno por uno, por sus épocas. Te puedes poner aquí delante. Hay unos altavoces aquí que prácticamente solo lo oyes tú. Y te sale el compa y te explica pues la historia. Lo puedes leer aquí también. Pero sale el coleguita y te lo explica aquí súper guay. Y luego esta sala, hablando del Kazajistán del futuro, que de esto ya hablé, es como la Agenda 2030, pero de aquí, 2050. Esto es Kazajistán del futuro. La idea en 2050 es que el 50% de energía del país que produce sea renovable. De hecho, como ya comenté en el primer vídeo y en otros, aquí la energía sostenible está full, está en un auge increíble. Tienen mucha energía eólica, mucha energía solar, y bueno, lo que quieren es que sea un país 50% sostenible para 2050, que ya va por ese camino, ¿eh? Mirad qué paranoia. Esto es el futuro.
Y ojo, que ya conté lo de las manzanas, que las primeras manzanas fueron aquí, eso está demostrado científicamente hace 5.000 años, pero es que estoy leyendo que también los primeros tulipanes, ojito, esto ya hay que buscarlo más, lo estoy leyendo solo aquí, pero hace más de 10 millones de años, los primeros tulipanes en Kazajistán, que te enteres. Bueno, lo dicho, es un museo pequeño, lo he comparado con los otros que he visto, y el de Astana o el de Almaty son gigantes y hay muchas piezas y muchas cosas de la guerra y todo esto. Pero este, que es sobre la historia propiamente del país y las curiosidades y lo puedes leer, perfecto, muy, muy recomendado. Eso, me ha costado 3 euros y pico. Yo no entiendo en qué época debo estar esto petado, pero es que todo esto está hecho para miles de personas, ¿eh? Y ahora ya sí, que lo veréis a contraluz, porque esta hora es malísima. Vengo a ver lo último ya, la mezquita de Ahmad Yasavi, también lleva su nombre, del 2009, capacidad para 3.000 personas, dentro hay una madraza, que es la escuela donde estudiar el Corán, un comedor y varias cosas. Bueno, una mezquita más, bastante bonita, con la cúpula azul preciosa. Voy un poco apurado de tiempo, así que he tenido que venir. Han hecho la llamada del rezo hace 10 minutos, así que hay mucha gente dentro y no lo he podido grabar porque no quiero molestar a la gente. Y esta es mi comida, un par de empanadillas que he pillado del súper, también así al vapor, una pastita que ya me he comido, que llevan patata y col, y creo que me ha costado como ni 1 euro todo. No tenía muchas opciones más. Me falta 1 hora para que salga el tren aún, bueno, 1 hora y media, así que voy a hacer un poco de tiempo, me voy a tomar un café y para la estación. Ya estoy aquí ready en la estación de tren, sale a las 6:30 el tren. Está bonita la estación, 3 horas duran, pensaba que eran 4 horas de trayecto, pero no, son 3 horas. Hago una cara que flipas, ¿eh? Está altísimo esto. Bueno, voy a ver qué tal. Estoy en la clase 3, igual tenemos agua caliente también, veo. Y aquí voy. Obviamente nada que ver con nosotros. La putada de estar en la litera de arriba es que no te puedes sentar porque hay para guardar el equipaje y es bastante incómodo. Y yo me cogí las de arriba pensándome que me podría sentar y no. Pero bueno, con suerte a los lados no viene nadie y me puedo sentar aquí. Calentando el agua con carbón. No está mal. O sea, no es un tren del sudeste asiático, no os penséis que va a ser una sleeper class tercera clase de la India, porque no tiene absolutamente nada que ver. Yo ahí he estado con mi mujer en el tren con las ratas pasando. Buah, estoy súper guarro. Con las ratas pasando en tercera clase y bueno, también he ido en todas las clases en la India y no tiene nada que ver. Ni en Sri Lanka, ni en Egipto, ni bueno. Estos están súper bien. Me bajo ya casi. Pues ya he llegado al hotel. El tren ha estado muy bien, había muy poca gente, no sé si es por la temporada o qué, pero la verdad que muy cómodo. No sé cómo estaría eso abarrotado de gente en verano y tal. No es el camarote del otro día y segunda clase tampoco, pero más o menos es lo mismo, porque en segunda clase como estás ahí cerrado con 4 personas, no sé si es mejor, si me gusta más esto, ¿eh? Es el primer día que me cojo un hotel y estaba cerca de la estación. 20 euros. Estaba de oferta y desayuno incluido además. Este hotel está muy guay, ¿eh? Esto es una suite junior. No me gusta demasiado quedarme en hoteles, prefiero casas, pero es que está increíble, ¿eh? Con su comedorcito y todo. Oiga, pues el desayuno ni tan mal. He desayunado un borsaki de esos, que es un donut con otra forma, básicamente, relleno de patata, unos huevos, y un cafecito, pan, mantequilla, mermelada, nada.
Para los 20 euros que he pagado, no, 18 que he pagado por este hotel, que la habitación está de lujo, la ducha está bien. En mi vida había visto tanta cal en una alcachofa, pero no pasa nada. Y he dormido súper calentito, así que no me puedo quejar. La verdad que me da mucho palo explorar esta ciudad, no he mirado mucho. Shimkent es la tercera ciudad más grande de todo Kazajistán. Tiene 1.200.000 habitantes más o menos y 1.200 kilómetros cuadrados. O sea, es una locura de ciudad. Y fue, pues, igual que Turkistán, una ciudad de paso para la ruta de la seda, donde había muchos caravasares, las posadas donde paraban los hoteles de carretera de los comerciantes. ¿Qué pasó? Que durante la Unión Soviética esta ciudad se convirtió en una gran industria. Había muchísimas fábricas, por lo que empezó a crecer a lo bestia, atrayendo mucha población aquí. Pero bueno, la verdad que me da bastante pereza porque ya sé que tengo que estar todo el día por ahí y ya es mi último día aquí en Kazajistán y estoy aquí como de paso. Pero aún así voy a ver algunas cosas, algún museo de las víctimas de la represión de la Unión Soviética, algunos monumentos que hay y las cositas que me gustan. Os dejo algunas imágenes de la mezquita de Ordabasi y de la escultura de la Madre Tierra. Gigante, arriba hay una chica que representa pues la Madre Tierra y está aquí ubicado en una de las calles principales. Está bastante chulo porque justo aquí detrás mío está el Parque de la Independencia, otro de los parques gigantes que hay en estas ciudades. Y cómo no, una bandera aquí arriba con un mástil de dimensiones épicas, como en Bakú, que bueno, cuando yo fui justo lo estaban arreglando, pero creo que había sido el más alto del mundo, algo exagerado. Y creo que este país debe ostentar también algunos récords, o lo debieron tener en algún momento. Como este es el Parque de la Independencia, pues aquí el mapa y pone algo como que tiene una economía cooperativa, que es un estado soberano, que su fe es más brillante que las palabras de los líderes políticos y tiene un futuro mejor que el actual. Y otra cosa, una fricada que no comenté en la otra ciudad, en Turkestán, que es que hay unas telas de araña, o sea, pero exagerado. O sea, hay unas que están atravesando de punta a punta de este paseo, si es que parecen cuerdas. ¿Esto realmente es una araña? Es que hay un... ¡Buah! Es que es durísimo, hay un montón. Pasaba por ahí por Turkestán, en Caravanserai, que iba caminando y me tenía que sacar así de la cabeza, pero es que es gordísimo, estos son cuerdas. ¿Qué tipo de arañas hace esto? No, mirar, por favor, ¿eh? O sea, que no estoy exagerando. ¿Qué cojones es esto? Es que yo no sé por qué hago esto. Si acabo de desayunar. Si he desayunado hace ni una hora. Que he visto este sitio y me he liado. Me he liado, pero bien. Pero bien liado. Me cago en... Qué bonito, ¿eh? Sobre todo la cubertería. Bueno, eso ha sido totalmente innecesario, pero bueno, ahora a ver si encuentro un ramen para bajar todo ese dulce. Mirad dónde estoy, qué raro, ¿eh? Un parque de atracciones con su noria gigante, casi vacío, pero claro, ¿quién va a estar aquí? El tema aquí de los parques de atracciones es que generalmente están todos abiertos y solo tienes que pagar por las atracciones. Otra casa al revés, como la que vi arriba de Almaty, en Koktobe. No sé por qué les da por esto. Y ya he llegado al parque Dabay, o Dabey. ¿Habéis visto? Hostia, estos chistes son los que me dicen mis alumnos nivel C1 de cuñado. Bueno, el parque este, pues como todos, una entrada con unas columnas impresionantes, un montón de esculturas, unos militares caminando por aquí y luego hay un montón de monumentos dedicados a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, que ahora os explicaré. Ah, perdón, el Abey, no sé si es que se llama Abay o Abey, es considerado el padre de la literatura kazaja. Era filósofo, escritor, poeta, pensador, un poco de todo. Y aquí tiene una esculturilla. De verdad que no paran de sorprenderme estos parques, ¿eh? Aparte de la calle como principal del parque, luego si te vas metiendo un poco para adentro, mirad lo que es esto. O sea, pajaritos, silencio. O sea, es inmenso este parque. La tercera ciudad más grande de Kazajistán, ¿eh? 1000 kilómetros cuadrados. He visto también que hay sitios para hacer conciertos al aire libre y cerrado,
creo que hay un teatro, o sea, el sitio es inmenso. Hay muchos parques aparte de niños para hacer calistenia, que están por todo el país esto. Y también muchas máquinas de puñetazos, de estas de boxeo, que ya lo he dicho muchas veces, que hay por todo el país también. No sé, esta moda, supongo que será una moda rusa. Igual que lo de los coches teledirigidos de los niños también, que ya os he dicho que lo vi en Moldavia, en Transnistria y en algunos otros países de la ex Unión Soviética. Así que supongo que como comparten el idioma y el pasado, pues también comparten las modas. Muy curioso. Pues ya he llegado a lo que es el Callejón de los Mártires, que le llaman, donde aquí pone nadie olvida, nada se olvida. Y aquí detrás pues tengo un pedazo de avión, un avión real que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. O como le llaman aquí, ya he explicado en muchos vídeos, la Guerra Patria. Para los países de la Unión Soviética, no, la Guerra Mundial no, ellos no participaban aún. Para ellos no empezó en el 39. Para ellos empezó en el 41, cuando la Alemania nazi empezó a invadir la Unión Soviética, que fue cuando ellos entraron en guerra. Que en Europa se llama el Frente Oriental, esa parte de la guerra, ¿no? Bueno, aparte de esta fricada, pone que todos los combatientes de Sigmen tienen un billete para un vuelo al cielo o algo así. Y aquí imagino que todos estos nombres son los nombres de los, creo que son 150.000 personas que perdieron la vida. Vídeo. Ah, что-то не так же. Este hombre ha venido y le estaba dando un beso aquí a alguien que estaba escrito. ¿Family? Familia. ¿Your family? ¿This name? Yeah. Ah, спасибо. Me he pedido si se podía hacer una foto conmigo. He visto que ha venido aquí donde están los nombres de los fallecidos. Ha señalado uno con el dedo, se ha agachado y le ha dado un beso. Es correcto, aquí hay 150.000 personas que eran del sur de Kazajistán. Había rusos, kazajos y bueno, de otras nacionalidades, pero que vivían aquí en el sur y que fueron a la guerra. Inicialmente este parque se hizo con 90.000 personas según los registros, pues luego llegaron hasta 150.000 porque la gente empezó, familiares y demás, empezaron a enviar cartas, las partidas de defunción y todas las historias, diciendo que querían que estuviera aquí su familiar porque él era también del sur de Kazajistán y también había muerto en la Guerra Patria, o en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, lo fueron ampliando y ahora hay 150.000 nombres aquí. Claro, aquí son 150.000, pero es que eso no es nada comparado con la guerra. Pensad que en total, aunque los datos, como siempre, es muy difícil que sean ciertos y poder contrastarlo al dedillo, fueron unos 8,5 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial solo soviéticos y unos 5 millones desaparecidos. O sea, es una locura. Pese a ganar la guerra, tuvieron muchísimas más bajas que los alemanes. Pero bueno, también eran más, lógicamente. Iban más a saco. Porque los alemanes creo que fueron, no sé si 3 millones y 1,5 millones desaparecidos o alguna historia así. Pero bueno, que esas cifras es que no te las puedes imaginar. Y esta parte del medio es toda de héroes, de Sigmen. Imagino que algunos más importantes que otros, porque esos de ahí tienen 3 estrellitas, 3 condecoraciones, supongo que se debe llamar. Y lo último del parque es esta zona dedicada a la guerra afgano-soviética, la primera guerra de Afganistán, que le llaman. Ya lo he contado en otros vídeos, si no me equivoco. Esta guerra tuvo lugar entre el 79 y el 89, duró 10 años. ¿Qué pasaba? Que el gobierno que había en ese momento en Afganistán eran comunistas. Y los mujahidines, que son como los... A ver, para simplificarlo muchísimo, como los talibanes, querían hacer un golpe de estado contra el gobierno que había en ese momento comunista en Afganistán. Entonces la Unión Soviética se metió por medio, lógicamente, fueron a ayudarlos y estuvieron ahí 10 años luchando. Y perdieron. Bueno, perdieron, al final se tuvieron que retirar, porque como pasó con Estados Unidos y Afganistán, que al final se fueron por patas, porque la guerra estaba muy dura, los mujahidines conocían bien el terreno, sufrieron como 15.000 bajas la Unión Soviética y dijeron, bueno, mira, al final tampoco es tan malo que estén estos y fuera. Un poco, a mí personalmente me recuerda, salvando las distancias, obviamente, pero lo que pasó en Vietnam. Guerra, Vietnam, la parte comunista, la parte capitalista. Estados Unidos dice, ostras, no, que van a gobernar los comunistas, y se metió en la guerra de Vietnam para evitarlo. Pues aquí fue lo mismo, pero al revés, básicamente. Hay un montón de tanques por aquí y historias varias. Estoy teniendo un déjà vu con Transnistria, ¿eh? Me voy a subir a un tanque, creo. Venga, hombre, voy a subirme con unos chavalitos que hay aquí arriba. Oh, sí. Increíble, ¿eh? Está increíble qué barbaridad. So good, ¿eh?
Вы русский учите, да? Нет, не русский. English, нет. Вы же немного понимаете? Es que no nos podemos comunicar. У меня разговор неплохой. Por YouTube. Pues nada, no es absolutamente nada. Una sala pequeñísima con políticos que sufrieron la represión de Stalin. Básicamente se centran hasta que estuvo Stalin, vamos, hasta el 50 y poco, murió 53 creo. Y luego una escultura en medio que se llama La Rebelión, que representa a las víctimas, y luego un caballo invertido, así como que se está cayendo, que también es símbolo de la represión. Y nada, creo que proyectan alguna película o alguna cosa para escuelas, pero definitivamente esto no es para turistas porque no hay nada, absolutamente. O sea, hay fichas de víctimas y cosas, y las explicaciones que te dan que no las dan en inglés, así que no sirve de nada. Y por cierto, como había al cole, me he colado al principio ahí con ellos sin pagar la entrada, y al cabo de un rato, al cabo de 5 minutos, que es lo que he tardado en verlo, ha venido la chica, me ha empezado a decir cosas en ruso, me ha sacado la taquilla y me ha cobrado los 1000 tenge, los 1,85 €. A la basura he tirado. Ya me he venido un poco a las afueras, al Parque de la Metalurgia. Me ha costado como 1000 tengues el taxi, 1,85 €, 15 minutos. Y me he venido a este parque, bueno, como ya os he comentado antes, aquí había muchas fábricas durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, muchas se trasladaron ahí durante la guerra, porque aquí hacían repuestos para armas, balas, y bueno, había una locura de fábricas, sobre todo de plomo. Hoy día quedan 71 y siguen pues produciendo cosas relacionadas con el plomo, y bueno, varias cosas que tampoco tengo mucha idea. Vale, en la mayoría de países soviéticos se han destruido todas las esculturas que hay y monumentos de Lenin, de Stalin y todo eso, excepto en Transnistria, algunos sitios. Y mirad lo que tengo aquí. Mirad lo que tengo aquí. Qué barbaridad, ¿eh? Es muy raro, ¿eh? Aparte de Transnistria, nunca he visto una figura de Lenin, y menos una escultura de este tamaño. Qué bestia, ¿eh? Qué bestia. Y aquí la gente haciendo vida bajo su mano. Buah. He venido al Museo del Automóvil Retro y está cerrado, no entiendo. Si pone que está abierto. Estamos a viernes, tendría que estar abierto. Y he venido hasta aquí y está cerrado. He pensado, bueno, me he echado una horita aquí, que son las 6:30, hasta las 7:30, y voy a pillar el tren, pero nada, qué mala suerte. ¿Ahora qué hago este rato? No sé qué hacer ahora, porque tengo 2 horas aún hasta que salga el tren. Pues nada, al final he ido a un centro comercial a pasar un rato allí. He visto una pista de patinaje casualmente, ya que no pude patinar en la más alta del mundo. Estaba a punto de patinar en esa, pero era muy pequeña y estaba lleno de niños, y digo, voy a dar el cante, creo, porque eran puros niños, no había nadie que no fuera un niño. Bueno, se acabó el viaje en Kazajistán, aún me quedan 2 semanas más por Uzbekistán. Ha sido muy divertido, duro a veces. Le he cagado en algunas partes del viaje, cogiendo más días de los que hacía falta en una ciudad. También estoy editando los vídeos sobre la marcha, o al menos dejándolos preparados ya para hacer los últimos retoques. Y he hablado muchísimo, he explicado muchas cosas, y no ha habido tantas imágenes como los otros. Quizá he ido cambiando un poco el rollo de ir hablando y metiendo encima las imágenes y todo eso. No sé, la verdad no recibo mucho feedback, pese a que hay visitas. Bueno, visitas. El vídeo que más tiene creo que ahora mismo son 8000, el de Azerbaiyán. Pero bueno, lo del feedback y eso cuesta, no sé. Yo seguiré haciendo los vídeos de esta manera, que es como me gusta. Y bueno, el día que reciba algún feedback y la gente me diga, esto es una mierda, esto, pues así me gusta, pues lo otro, pues intentaré adaptarlo un poco a lo que le guste a la gente, pero
sin salirse nunca de lo que me gusta hacer. Nada, espero no haber soltado muchas chapas, aunque podría haber explicado muchísimas más cosas, lógicamente. Pero bueno, y como digo siempre, no es un canal de historia, aunque a veces lo parezca. Gracias por haber aguantado aquí hasta el final. La semana que viene ya estaré en Uzbekistán. El vídeo empezará a partir de ahora, más o menos. Lo quiero hacer cuando coja el tren. Lo de siempre, si has llegado hasta aquí, pues suscríbete, deja algún comentario, alguna cosilla y eso. Y nada, nos vemos la semana que viene en Uzbekistán. Gracias. Buah, no os lo vais a creer. Después de estar editando, de estar grabando todos los días con este objetivo, me acabo de dar cuenta que hay zoom. O sea, el objetivo no tiene zoom, pero lo puedo hacer digitalmente, supongo. Madre mía, y he estado cambiando, llevo otro zoom pequeño y he estado metiendo y cambiando. Hay que ver. No, a las 10:30, pero no, joder. Pues ya tengo mi gorrito rusa. Ahí mi gorrito, joder. Bueno, museo, el edificio, mierda, joder. Todo esto. Qué pesadito el niño con el timbre. Las pasadas, claro, nosotros, ostras, esto está sucio. Fascistas que apoyaban. Luego, durante la segunda. Entonces, por un lado tenemos a todos esos republicanos y tiene una bibliografía muy interesante sobre los, en honor a los. Y este está súper bonito. Os dejo un par de imágenes aquí. Bueno, supongo que. No, ¿por qué? De la independencia hay Azerbaiyán. Azerbaiyán, ya estoy. Kazajistán ha puesto arriba, tiene como unos molinos de aire, de hecho esto arriba tiene unas aspas y bueno, y como siempre vamos a dar 4. Estoy empanado, tío. Y la capital es donde estoy ahora mismo, que es Astana. Desde el pequeño corte, ya llevo 15 días en el país. De hecho, me estoy yendo con un tren y hay un par de cosas que...